Dios abrió el mar rojo cuando Moisés oró, salvando al pueblo hebreo. El profeta Daniel oraba 3 veces al día y fue resguardado por un ángel en el foso de los leones. La oración de Ana fue respondida para tener un hijo, y Dios, por pedido de Josué, detuvo el día para terminar una batalla a su favor. Hoy necesitamos clamar a Dios para que Él, como en tiempos antiguos, responda a nuestras súplicas. Hoy más que nunca debemos orar. Dios puede restaurar la salud del mundo. Pidámoslo juntos en oración. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están cada uno de ustedes que está siguiendo esta transmisión de Escuela Sabática desde allí, desde sus hogares, a través de los links, ¿cierto?, de Facebook y de YouTube? Les pedimos desde ahora que si tienen algún amigo, le reenvíe estos links para que ellos también puedan ser parte de esta linda transmisión y de este estudio que vamos a tener. En este día nos acompaña nuestro pastor Jason Solórzano, ¿cierto?, nuestro pastor distrital. También nos acompaña nuestro hermano Francisco Melinao y nuestro hermano Boris Carguajanta. Así que, hermanos queridos, yo les voy a pedir que vayan inmediatamente por sus Biblias, porque vamos a comenzar esta escuela sabática. Hermano Boris. Hermano Rodrigo, un feliz sábado. Es una alegría nuevamente también poder saludar a nuestros hermanos que allí están conectados para un nuevo estudio o el repaso del estudio que hemos tenido durante toda esta semana. Hemos podido estudiar la palabra de nuestro Dios y hemos podido también, juntamente con la lección y el Espíritu de Profecía, y acompañarnos también. Así que los quiero invitar a que podamos cerrar nuestros ojos e inclinar nuestra cabeza para que podamos pedir dirección del cielo y así podamos tener este repaso. Querido Dios y Padre, que mora usted en las alturas de los cielos, una vez más estamos eternamente agradecidos para con usted, oh Señor, porque usted ha provisto para nuestras necesidades en estos tiempos difíciles. Y la mayor necesidad nuestra, oh Señor, es la de tu Espíritu Santo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que usted pueda, oh Señor, nuevamente traer a nuestra mente el estudio que hemos realizado, oh Señor, y que así podamos compartir con cada uno de nuestros hermanos que están conectados a través de las pantallas, oh Señor. Ruego y suplico que usted sea una realidad en los hogares para que así, oh Señor, nosotros podamos estar en permanente comunión contigo. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y que cada uno de nosotros que conformamos este pueblo maravilloso pueda ser, Señor, alumbrados por el conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Agradecemos a nuestro hermano Boris que allí nos dirigió, ¿cierto?, con esta oración. Ahora, para comenzar este estudio, vamos a alabar al Señor con el himno que será proyectado. De
La oración que salvó un matrimonio. Angelique Abem se enamoró de Peter cuando tenía apenas 15 años y él 20. La pareja se mudó a Oyen, una ciudad al norte de Gabón, donde tuvieron 2 hijas. La vida fue difícil para Angelique, ya que Peter bebía y fumaba, pero ella nunca dejó de amarlo. Cuando cumplió 25 años, unos vecinos adventistas la invitaron a asistir a unas reuniones evangelísticas. Ella tenía muchas preguntas sobre el verdadero día de reposo y no se sentía satisfecha con las explicaciones del predicador. El último viernes de las reuniones habló con el predicador y éste le sugirió que le preguntara a su propio pastor sobre el tema del sábado, y así lo hizo. Esa noche, mientras caminaba a su casa, se encontró a su pastor en el camino. «Pastor, ¿el verdadero día de reposo es el sábado o el domingo?», le preguntó. Los adventistas dicen que la Biblia enseña que el sábado es el verdadero día de reposo. Para su sorpresa, el pastor no le refutó. «Lo que te dijeron sobre el sábado es verdad», respondió él. «Ahora que conoces la verdad, prueba con la iglesia adventista». Pero la vida de Angelique se volvió mucho más complicada cuando decidió bautizarse. Cuando le pidió a Peter que se casara con ella, él se negó y se mudó a Port Gentil, a 400 kilómetros. Angelique oraba cada mañana y cada noche para que Peter reconociera a Jesús. «Señor, tú me permitiste conocer la verdad. Por favor, concédele a Peter la oportunidad de conocerla también». Comenzó entonces a enviarle estudios bíblicos a Peter por correo. En Port Gentil, Peter tuvo muchos problemas. Un jefe lo acusó de robar y, a pesar de declararse inocente, fue encarcelado durante 3 meses. En prisión tuvo mucho tiempo para pensar, pues no tenía nada que hacer. Conoció a un capellán adventista que le ofreció estudios bíblicos y él los aceptó. Poco antes de salir de la cárcel, Peter se bautizó. Angelique supo a través de un amigo que Peter estaba preso, pero no sabía que había recibido estudios bíblicos, por lo que continuó orando por él cada día. «Señor, tú me permitiste conocer la verdad. Por favor, concédele a Peter la oportunidad de conocerla también». Cuando Peter al fin fue liberado, llamó por teléfono a Angelique para hablarle de su nueva fe. «Ahora entiendo por qué hiciste que me fuera», le dijo. «Estoy muy feliz de ser adventista». Angelique estaba más feliz todavía, pues aún amaba a Peter. Desde ese día sus oraciones cambiaron. Ahora le pedía a Dios que la nueva vida de Peter mostrara los frutos de su fe. Oraba para que él nunca volviera a beber ni a fumar. Peter siempre llamaba a Angelique para hablar con ella y preguntar por sus hijas. Durante una de esas llamadas, ella le dijo que planeaba llevar a su hija menor a Port Gentil, a un campamento de conquistadores de una semana. Acordaron encontrarse en el campamento. Habían pasado 6 años desde la última vez que se habían visto. Al reencontrarse, Peter saludó a Angelique con una gran sonrisa y un cálido abrazo. Mantuvieron una entretenida conversación durante 2 horas y Angelique se dio cuenta de que Dios realmente lo había transformado, ya que no fumaba ni bebía y su trato era muy dulce. Durante el campamento, Peter buscó conversar con Angelique unas cuantas veces más, y cuando el campamento terminó, Angelique decidió quedarse en Port Gentil una semana más para conversar con Peter. Fue entonces cuando él le dijo: «Te amo y te extraño. Quiero que nos casemos». «Sí, casémonos», respondió Angelique llena de emoción. 8 años después, Peter es anciano en la iglesia de Libreville, la capital de Gabón, y ama a Jesús con todo su corazón. Y Angelique no podría estar más feliz. Durante los días más oscuros, ella encontró esperanza en Mateo 6:33, donde Jesús dijo: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas. Nuestro primer objetivo debería ser buscar el reino de Dios. Dice Angelique, si tu cónyuge no busca primero a Dios, sigue orando, ya que Él puede hacer un milagro en su corazón. Después de 6 años, Dios respondió mis oraciones. Hace 3 años, parte de las ofrendas del 13º sábado ayudaron a construir una escuela secundaria para 280 alumnos en la ciudad natal de Angelique, en Libreville, Gabón. Gracias por planificar traer al altar una ofrenda generosa este 13º sábado, que ayudará a construir escuelas en otros 2 países africanos, Guinea y Liberia. Muy bien, queridos hermanos, agradecemos por estar conectado en este sábado a través de nuestros canales allí en YouTube y en Facebook. Gracias al hermano Rodrigo que tuvo la bienvenida, al hermano Boris que nos acompaña, nuestro hermano Francisco también en esta mañana. Y vamos a empezar el repaso de la lección. ¿Sabe cómo se titula la lección esta semana? El poder de la oración, interceder por otros. Qué importante es orar, pero mucho más importante el hacerlo intercediendo por nuestros hermanos y amigos. Así que hoy vamos a tener este repaso y aquí están nuestros hermanos de la Iglesia de Progreso, aquí del Distrito Iquique Suroriente, quienes nos van a acompañar y van allí a aportar para que podamos repasar y desarrollar la lección de esta semana. ¿Recuerdan el texto de memoria? Vamos a ver si nos acordamos un poco. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo es poderosa, o en otras versiones dice, puede mucho. Santiago 5:16. Así que agradecemos al Señor porque nos ha invitado a tener esta importante lección en esta semana. Y queremos entonces iniciar el repaso, teniendo bien claro que la palabra de Dios nos aconseja que debemos orar sin cesar. Pablo es uno de los que habla acerca de la oración. Debemos orar constantemente, debemos orar sin cesar, porque hay que entender que estamos en medio de un conflicto y nosotros somos agentes utilizados por el Señor para ir y rescatar a aquellas almas que están en medio de este conflicto y que quizás no lo saben. Cuando Pablo presenta que la oración es importante, nos muestra la armadura del cristiano. Indica allí Pablo entonces que debe usarse orando en todo tiempo y termina con una petición especial de oración. Allí en el libro de Efesios nos muestra la importante labor que hace Dios, pero también la labor que hace el enemigo en medio de este conflicto. Hay un poder especial en la oración cuando se usa para interceder por otros, sean creyentes o sean incrédulos. Y si algo hemos visto esta semana es tratar de orar, tratar de ver a las personas con ojos diferentes, tratar de llegar a las personas que quizás no lo hacíamos anteriormente o quizás no la veíamos con ojos, quizás misioneros. Entonces vamos a desarrollar esta semana esta lección de orar y de interceder en 3 tópicos: orar en medio del conflicto, orar por las personas específicas, esto es importante, y también orar por los creyentes, también obviamente orar por los incrédulos. Y ahí vamos a finalizar cómo Dios nos acompaña y cómo Dios escucha y espera que nosotros oremos. Así que vamos entonces a empezar en esta mañana el repaso. Y vamos a darle entonces el paso a nuestro hermano Francisco. Hermano Francisco, ¿por qué entonces en medio de este conflicto donde Pablo nos aconseja que hay un conflicto allí cósmico, hay un conflicto entre las huestes del maligno y también las huestes celestiales, por qué es importante orar y por qué entonces en medio de este conflicto tiene tanto efecto poderoso la oración para poder salir victorioso? Hermano Francisco. Gracias, Pastor Jason. Un feliz sábado fraternal para cada hermano que nos ve por este medio. Respondiendo a su pregunta, ¿por qué es tan importante orar en medio del conflicto? Bueno, en Efesios 6:12 quisiéramos que abrieran sus Biblias y textualmente dice, porque no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estimados hermanos, debemos descubrir el enemigo que es espiritual
y la guerra es espiritual. Es por este motivo que necesitamos un poder espiritual. Hay poderes invisibles que están influyendo en el planeta Tierra para incitarnos a la violencia y ser derrotados. Nunca debes creer que tu enemigo te quiere matar, nunca creas que la lucha es con nuestros vecinos y que son enemigos, nunca creas que tu hermano es tu amigo o tu enemigo. No es la lucha con nuestros padres, ni con los hijos con los padres, tampoco con nuestro cónyuge. Hay poderes espirituales en acción, operando para inducirnos a abortar la misión que Dios nos ha encomendado. Y estos huestes espirituales que poblan el universo y tienen el principal objetivo de tratar de denigrar al ser humano. Recordemos que nosotros somos hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios. Y vamos a comprender esta guerra espiritual. Veamos el caso de Job. Fue probado, atormentado, inclusive por sus propios amigos. El propio Satanás mismo se presentó ante Job para acusarlo. Sin embargo, salió victorioso con el poder de Dios. No debemos caer en la trampa de nuestro mayor adversario, Satanás. Satanás nos pone cualquier cantidad de trampas para que los hijos de Dios podamos caer. No te vengues y guardes rencor. No contestes con fuego terrenal, que muestra que nuestras armas son espirituales. Y si quieres ganar la batalla espiritual, debes aprender a usar las armas de la luz, lo que Dios nos ha dejado. La guerra no es con los protestantes, ni con los católicos, ni con los sirios, ni con los de Arabia Saudita, sino con los demonios que están en todos los rincones de este mundo, acechando y velando para poder cazar a la presa. Estimados hermanos, en 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hemos dicho que estos poderes están organizados. En Efesios 6:12 vamos a tratar de desglosar un poquito. Los principados son los demonios que tienen una vigilancia sobre las naciones y corresponderían con los generales del ejército. Las potestades serían demonios a nivel individual que quieren poseer a los seres humanos. Los gobernadores de las tinieblas de este mundo serían los demonios que están a cargo de los asuntos terrenales de Satanás. Y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales serían los demonios en la esfera celestial que están a cargo de los asuntos religiosos. Satanás tiene entonces un grupo bien organizado y más jerarquizado para manipular los acontecimientos del mundo, el sufrimiento del dolor y las tragedias de la vida. Forman parte de su obra en la sombra. Satanás es la causa de los grandes problemas del mundo actual, del sufrimiento humano, de la envidia, de la mentira, de los desastres naturales, engañar, esclavizar, hostigar y muchas otras cosas que podemos nombrar. Son invisibles. Estamos en una desventaja impresionante. Entonces la pregunta viene: ¿y cómo podemos luchar con un enemigo invisible? Entonces, tratándose de una guerra que no podemos ver, Dios envió a su Hijo unigénito hace ya más de 2000 años, a su Espíritu, para que entre nuestra vida y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos deja un mapa, una guía, un sistema en que es la Biblia, para que comencemos a estudiar diligentemente y entender la lucha espiritual y podamos vencer con el poder del Espíritu Santo, con las armas que Dios nos ha dejado. Porque si tú comienzas a tratar de vengarte de alguien y guardar rencor, o fuiste traicionado por un amigo o por un socio de negocio, estamos en un mundo sumergido de trampas. Satanás está ahí, latente, en cada momento de nuestra historia está para poder atraparnos. Pero esa cruz es la respuesta de Dios por todo lo que hemos pasado. Recibiremos el poder del Espíritu Santo para seguir en este mundo de crueldad. Solo la armadura de Dios puede resistir la estrategia y ataque de Satanás, quien dispone de toda clase de armas. Y ustedes se imaginarán una cantidad de armas. Es solamente apretar un botón y un misil sale y destruye una ciudad, y muere mucha gente, en fin. Necesitamos un sistema defensivo eficaz y si hemos de vencer en esta lucha. Es por ello que es tan importante reconocer que no lucha con un enemigo humano.
No tenemos que luchar contra seres humanos, porque el enemigo, como dijimos, es espiritual. El diablo es el enemigo de cada creyente en Cristo y que aquel contra quien hay que luchar. El camino hacia la victoria, estimados hermanos, sobre el diablo es obedecer la orden de colocarse la armadura de Dios. Y en Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estimado, querido hermano, el poder de la oración intercesora, el poder de la oración en cada momento de nuestras vidas, muy importante que nosotros tenemos que llevar a cabo en este tiempo. La señora Elena de White describe el poder de la oración en estas palabras significativas en el libro Testimonio para la Iglesia, en el tomo 1, página 309. Y quiero que presten bien atención y escuchen lo que dice acá. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Mire qué interesante, tiembla. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Por eso tenemos que tener la convicción de que Dios está con nosotros en cada momento de nuestra historia, en cada momento de nuestro ser. La oración nos conecta con la fuente del poder divino en la batalla por las almas de los hombres y las mujeres de río. Estimados hermanos, por eso que debemos seguir orando en el medio del conflicto y no bajar la guardia. Y cuando bajamos la guardia, está Satanás ahí esperando, con todos estos demoníacos, están esperando que nosotros los podamos caer. La iglesia debe estar unida en oración, en ayuno, orar por las necesidades de los otros, orar por los estudiantes que están ahora con el pastor Razo, por los planes de la iglesia, ser obediente a los mandatos divinos. Y hermanos queridos, en lo personal, y para ustedes también, mucha oración, más poder, consagrar nuestras vidas al Creador, orar por la familia, vecinos, amigos, por nuestros enemigos inclusive, hacer el bien, dar un buen testimonio, vestirnos de la armadura de Dios, y así debemos resistir a Satanás. Pastor, espero haber respondido a su pregunta. Gracias. Muy bien, mi querido hermano Francisco. La verdad que su intervención ha sido muy especial porque quiero rescatar algunos puntos importantes. Hablamos de un conflicto. Usted menciona allí un conflicto que hay entre el enemigo y pues obviamente entre nuestro Señor Jesús. Y podríamos decir que entre este conflicto estamos de uno de los dos bandos. Como cuando uno va al ejército y bueno, sabemos que nuestro Dios es un militar poderoso y tiene el poder de destruir su enemigo o el militar allí, el equipo militar contrario. Pero Dios no es un Dios tirano. Dios no actúa de manera obligatoria y no nos pide que le sigamos o le busquemos por obligación o por miedo. Él está dispuesto a que nosotros utilicemos el libre albedrío. Y es donde entra en acción la oración intercesora. Interceder por nuestra propia vida e interceder por aquellos que están en medio del conflicto. Y por eso ahí usted mencionó varios puntos importantes. El orar por los amigos, familiares, los que estudian la Biblia, los que quizás no conocen. Y ahí es donde la acción de la oración intercesora cobra un sentido importante. Porque le damos ese permiso a Dios para intervenir en esas vidas y en nuestras vidas. Así que muy bien, mi hermano Francisco. Y es por eso que quisiera entonces ya darle la oportunidad allí para el hermano Rodrigo. Si esto es importante de orar, ¿por qué se convierte aún un poco más importante el orar por personas específicas? Recordemos que Jesús oró por sus discípulos. Él allí en Juan expresa que oró por cada uno de sus discípulos y hasta oró por nosotros, porque dice allí que oró por los que han de creer por el testimonio de ellos. Entonces, mi hermano Rodrigo, ¿por qué es importante interceder por amigos, familiares, conocidos? ¿Qué cobra esto de interesante en la vida cristiana? Bueno, sí, pastor. Es interesante, antes que todo, fijarse que el Señor Jesucristo estuvo constantemente en oración. Uno, cuando va leyendo los evangelios, se va dando cuenta que Él constantemente estaba orando. Se apartaba, ¿cierto? Y en algunos episodios de la Biblia también nos dice que Él oraba por personas específicas, como pasó
en el caso cuando Pedro iba a ser tentado, ¿cierto? Cuando Pedro iba a negar en el futuro a Jesús, y Jesús le advierte, ¿cierto?, que iba a pasar esta situación. Si se fijan, Jesús oraba mucho, pero ahora nos estamos dando cuenta, quizás con este estudio, que le está haciendo énfasis en que él decía a la persona directamente por quien él estaba orando, como a Pedro, le dijo: Pedro, estoy orando por ti. Y también le daba el motivo. ¿Para qué? Para que tu fe no falle. Entonces, nosotros, cuando oremos, ¿cierto? Si queremos orar por algún amigo, tiene que ser con nombre, y tiene que también en esa oración nosotros tenemos que decir el propósito por qué estamos orando. Para que no sea también una oración así vaga, al aire, sin un propósito, sin algún sentido, sin llegar a algún fin, sino que tiene que ser bien dirigida esa oración. Por eso lo importante de que cuando estemos orando por algún amigo, oremos por su nombre, con nombre, con apellido, por el problema, con qué propósito estamos orando por él. Muy bien, hermano Rodrigo. ¿Por qué es importante orar aunque el Señor lo sabe todo? ¿Por qué es importante interceder por las personas? ¿Qué efecto tendrá esto en nuestra experiencia cristiana y en medio del conflicto que estamos viviendo? Hermano Rodrigo. ¿Sabe, pastor? Es muy importante que nosotros oremos unos por otros. ¿Por qué? Imagínese si es que hay una persona que quizás no tiene una comunión con Dios, no conoce al Señor, o quizás lo conocía y hace mucho tiempo que perdió esta interacción, esta relación con Dios. Entonces, esta persona tiene necesidades. Dios quiere suplir sus necesidades, Dios quiere bendecirlo, Dios no quiere que esa persona sufra. Pero como Dios no es autoritario, Él no va a actuar porque nos respeta, ¿cierto? No va a actuar si es que nosotros no se lo pedimos. Puede que esta persona se sienta o pase por situaciones difíciles. Si Dios, con su intención de amar, con el amor que siempre nos tiene, Él quiere ayudar, miren, hasta el enemigo pudiera decir: a ver, Señor Dios, ¿por qué vas a ayudar a esta persona si Él no te lo ha pedido? Entonces, claro, justamente habría que ahí no podría él poder actuar porque esa persona no le ha pedido. Pero si yo sí, como su amigo, como su conocido, como su familiar, como su pareja, como su padre de esta persona, oro por él, entonces, cuando Dios va a ayudar a esta persona, el enemigo pudiera decir: a ver, ¿por qué le vas a ayudar si él no te lo ha pedido? Entonces Dios va a decir: ya está bien, yo no estoy respondiendo la oración de esa persona, pero estoy respondiendo la oración de mi hijo que está orando por él. Entonces, de esa manera, Dios también bendice a todos, pero siempre y cuando nosotros también oremos, nosotros le pidamos por nosotros, pero también pidamos por nuestros amigos que necesitan y que de repente no saben o han perdido esa relación con el Señor. Pastor. Sí, muy bien, hermano Francisco. Bueno, la oración es un arma poderosa para vencer de las fuerzas del infierno. Nosotros también, con esta arma poderosa de la oración, podemos sanar enfermos y también sacar demonios. Aparte de la oración intercesora por nuestros amigos, nuestros familiares, recordemos que estamos en una batalla crucial de nuestra historia, de nuestras vidas. Satanás ya fue derrotado en la cruz, pero estamos nosotros, como decía usted, pastor, de libre albedrío. Ahí está el Espíritu Santo trabajando con nosotros para que realmente volvamos a Dios. O sea, el plan original de Dios es que volvamos a Él. Muchas gracias por esas dos intervenciones importantes. Dios nos ha dado ese poder cuando allí le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, quien es el que
a la final hace la obra. Nosotros solo intercedemos, como cuando el hijo viene y le pide algo al papá, y obviamente usted se lo da por amor, por cariño. O sea, solo somos un medio para adquirir, para que Dios se manifieste. De la misma manera, Dios nos utiliza, pero quien hace la obra es el Espíritu Santo, y quien la concreta allí, pues obviamente es Dios. Y también el hermano Rodrigo nos expresa algo interesante. Quizás ellos, aquellos creyentes que no tienen el conocimiento que nosotros tenemos, quizás no le piden a Dios, pero Dios escucha la oración intercesora de sus hijos y bendice a ellos. Bendice a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los estudiantes, porque Dios está escuchando nuestra oración, porque Dios está atendiendo a nuestro pedido, y ellos van a ser bendecidos, obviamente, por esa intercesión que nosotros hicimos. Así que, muy bien. Saben que allí dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 16, no ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Miren qué interesante Pablo cómo expresaba allí, cómo eran sus oraciones, cómo él recordaba, y es algo que allí usted también mencionó, hermano Rodrigo, el orar específicamente por algo y por alguien. Muchas veces nosotros oramos como que, Señor, te pedimos por los hermanos de la iglesia. Obviamente pedimos por Juan, por Pedro, por María, que está mal, y ahora que estamos con este COVID, hay que orar de manera puntual, con nombre específico, y tratar de tener una lista de oración. Entonces, mi hermano Boris, teniendo esto presente de orar por los creyentes y por otros, y también seguir el ejemplo que tenemos allí en el apóstol Pablo, cuando él oraba por los creyentes, ¿qué pedía él? ¿Cuáles eran sus peticiones? ¿Por qué es importante orar entonces por otros creyentes? Exacto. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Justamente vamos a hacernos mención a la experiencia que Pablo tenía con los nuevos conversos. A lo largo del ministerio de nuestro hermano Pablo, él oraba frecuentemente por aquellos nuevos conversos. Necesitaba hacerlo también, porque cuando uno se entrega al Señor, pasa a ser una nueva criatura. Y un bebé, un recién nacido, necesita de mucho cuidado. Por lo tanto, Pablo había comprendido que esos nuevos conversos necesitaban de que el Espíritu de Dios esté permanentemente allí atendiéndolos, y sobre todo que ellos también sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. Por eso, a lo largo de su ministerio, Pablo se dedicó a estar orando. Ya sea los visitaba, y a aquellos que no podía visitarlos porque seguían su travesía, él estaba separado de sus seres queridos, de sus seres amados, y por lo tanto él sabía de que a través de la oración él podía estar entrelazado o conectado con los corazones de los demás hermanos, cuando se oraba el uno por el otro. Por eso es muy interesante también destacar el verso donde nuestro pastor ha hablado, ha mencionado, de que Pablo en Efesios del 1, del 15 al 21, hay una lista, una pequeña lista donde menciona varias cositas, donde le ruega a Dios que obre en favor de esos nuevos creyentes. Por ejemplo, una de ellas le pedía al Señor que les diera sabiduría a estos nuevos creyentes. También les pedía que les dé el conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo, por supuesto. Les pedía que pueda sanar la ceguera espiritual que quizás puedan haber tenido. También para que Cristo les sea revelado, y sobre todo para que cada creyente pueda conocer y experimentar el poder de parte de Dios en la vida de ellos. Y allí en ese mismo pasaje concluye Pablo haciendo mención sobre la experiencia, o mejor dicho, la recompensa que ellos iban a tener en la gloria celestial. Que cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier circunstancia que ellos estén atravesando, que piensen en la gloria venidera, en la herencia que les espera. Y por lo tanto eso tenía que animar a sus corazones. También Pablo no solamente en ese preciso momento se dirigió a los hermanos de Éfeso, también se dirigió a los hermanos de Filipos, muy interesado en que la salud espiritual de los hermanos, de los nuevos creyentes, pueda ir de viento en popa. Miren, se dirigió a los hermanos de Filipos, pero con dos intenciones prácticas. Cuando en su oración o en sus rogativas pedía que el amor de Cristo abunde en el corazón de cada uno de ellos. Qué importante que el amor de Cristo pueda abundar en el cristiano. Mire, también pedía que, como ahora están llenos del amor de Cristo en sus corazones, que también puedan dar frutos de justicia, y que esos frutos de justicia sean para la gloria y la honra de nuestro Dios. Por eso también es una tarea muy fundamental que nosotros como hijos de Dios
como miembros de este pueblo remanente, podamos también estar orando los unos por los otros y que nuestras oraciones siempre sean dedicadas o específicas en algo, ya que es ahí donde el Señor actúa más brevemente y siempre el Señor hará su voluntad. Por lo tanto, Pablo aquí nos da un ejemplo clarísimo y un ejemplo totalmente práctico para que nosotros podamos desde ya ir comenzando a orar los unos por los otros. Ahora, es muy importante decirle y mencionarle a nuestros hermanos de que estamos orando también para que ellos puedan alegrarse, porque dice que los hermanos de Éfeso se alegraban cuando se enteraban de que Pablo estaba orando por ellos, preocupados por sus debilidades, por sus necesidades. Entonces ellos se sentían felices, se sentían contentos porque Pablo oraba para que el Señor los ampare y el Espíritu Santo siempre los califique, los capacite en cada momento de la vida. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, una comunión devota, inquebrantable con el Padre, y también como el hermano Pablo, que oraba por los creyentes, por los nuevos conversos, por los hermanos que ya estaban afirmados en la fe también, para que no quebranten su compromiso y puedan seguir tomados de la mano de nuestro Dios. Eso sería, pastor. Muchas gracias, hermano Boris. Allí usted también menciona varias cosas importantes que quiero resaltar. El de orar por los creyentes y, bueno, atender un poco las necesidades. Y vuelvo y repito, nosotros no somos los que hacemos la labor, la que hace el milagro, el que responde a la oración es Dios. Pero no es un secreto y sin lugar a dudas, cuando le expresamos al hermano que estamos orando por él, que estamos allí, lo tenemos en nuestras oraciones, el hermano se anima, el hermano se siente contento, el hermano también se alienta espiritualmente. Y esto es como siempre nosotros hemos ejemplificado. Nosotros somos como una hoguera. Mientras el tronquito llega a la hoguera, llega a las brasas, se va a calentar, se va a animar y va a estar allí prendido en el fuego del Espíritu. Si el tronquito está solito, obviamente se va a enfriar. Ahora hemos estado en esta situación por el virus, un poco aislados. Por eso es importante el orar por los hermanos, el llamarles y decirle, hermano, estoy orando por usted, estoy ahí orando por su familia. Y de verdad que las veces que lo hemos podido hacer, los hermanos se sienten muy contentos y muy agradecidos. Entonces es importante orar por los creyentes para animarnos los unos por los otros y también resaltar la lista que dio nuestro hermano Boris allí, para que Dios les dé sabiduría, para que crezcan en el conocimiento, para que puedan anhelar conocer a Dios, para que puedan conocer el poder de Dios y confiar en su divina providencia. Así que es súper importante estos aspectos para nuestra vida como creyentes. Y queremos entonces ya, mire, el tiempo ahí va corriendo, esta mañana ha sido muy, muy interesante todos los aportes y vamos a ir entonces concluyendo con lo que esta mañana hemos ido estudiando y vamos a ir al uno de los últimos puntos. Dios escucha la oración, amén. Dios escucha. Amén. Dios está dispuesto a atender nuestra necesidad. Dios es un Padre clemente y compasivo que atiende con su oído nuestra oración. Tú no tienes por qué sentir que Dios no nos escucha o que tu pecado te ha alejado. Obviamente el pecado quiere alejarnos del Señor, pero el Señor está presto para que nosotros podamos ir en oración como un amigo, contarle nuestros pedidos, nuestras angustias, y Él está presto para escuchar, atender y responder. Entonces no tienes por qué dudar. Y también vamos a seguir orando allí por nuestra familia, nuestros amigos, y ahí vamos incrementando esa relación con el Señor. Entonces allí, preocupados por esta situación, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo debiésemos orar entonces? ¿Y cómo aplicar esto a nuestra vida? Hermano Francisco, usted denos allí una aplicación para nuestros hermanos, amigos. ¿Cómo debiese ser la manera concreta y correcta de orar en medio de este conflicto? Pastor, bueno, se me viene a la memoria lo que me dijo una vez un pastor Andrés Gutiérrez, que ya falleció, y él me decía, hermano Francisco, ¿qué hace usted lo primero cuando se levanta? Y yo le dije, enciendo la radio para escuchar las noticias. Y me dijo, no, hermano Melinao, me dijo, usted lo primero que tiene que hacer, apenas abra los ojos, a la hora que sea, es doblar la rodilla y agradecer a Dios. Y creo que nosotros debemos agradecer a Dios por tantas bendiciones que nos da Él, que a veces no las imaginamos. Dios
como usted decía, Dios está presto a escucharnos y tenemos el libre albedrío para tener esa comunión personal con el Señor. Ahora que estamos viviendo esta pandemia, tenemos que tener un lugar, un altar en nuestra casa para orar al Señor, con nuestra familia, con nuestros hijos, orar por los unos por los otros, de tal manera que a veces digo, estaré tan cerca del Señor o tan lejos del Señor, pero me aferro a las promesas del Señor y cada día espero rendirle al Señor lo mejor que yo pueda en esta vida. Muchas gracias, mi hermano Francisco. Gracias por ese consejo, por favor. Cuando despertemos, a todos nos pasa. Tenemos esa tentación de ir quizás al Facebook, al Instagram, al Twitter, a la radio, a la noticia, a ver otras cosas. Y de verdad que nuestra primera impresión al despertar sería comunicarnos con el Señor. Entonces, eso sería uno de los aspectos que usted debe tener presente. Otro aspecto, mi hermano Rodrigo, que debemos tener presente dentro de la oración, porque es importante, cómo debiésemos abordarlo, cómo debemos allí dentro de nuestra oración involucrar los pedidos y los motivos de oración, hermano Rodrigo. Sí, pastor, lo importante ahí es no parar de orar. A veces podemos sentirnos que quizás desfallecemos, a veces nos cuesta quizás, pero lo importante es la perseverancia, perseverar en la oración, perseverar por nuestros amigos, perseverar por orar. Cuando oremos por nuestros familiares tenemos que perseverar en esa oración, perseveremos en los propósitos, unámonos en oración, llamémonos, coloquémonos en contacto para orar por esos pedidos de la iglesia. Es muy importante, pastor, mantenernos unidos en oración para mantener la flama ahí, el fuego, que no se apague. Así que por eso yo invito a todos a que sigan orando, porque Dios siempre, siempre escucha nuestras oraciones. Amén, amén. Cuando nosotros oramos, nos convertimos en un canal de bendición para otros. De verdad que eso es súper importante y esperamos que en cada una de nuestras iglesias, en cada uno de nuestros hogares, exista allí un ministerio de oración intercesora, porque realmente esto es efectivo, es poderoso en nuestra vida. Así que, mi hermano Boris, usted allí obviamente habló acerca de orar por los creyentes, de orar por algunas necesidades. ¿Cómo aplicamos entonces ya de manera concreta allí? Coméntele a los hermanos y amigos que nos están viendo cómo lo aplicamos en nuestra vida, cómo lo llevamos a la manera práctica. Mire, queridos hermanos, yo lo voy a hablar de una manera personal y también por lo que el Consejo del Espíritu de Profecía menciona. Nuestras oraciones, a veces pensamos de que las oraciones son solamente de rodillas o se tienen que realizar dentro de un templo, pero no. Las mejores oraciones que son más consideradas por Dios son las oraciones informales que nosotros podamos tomar. Las oraciones formales vendrían a ser dentro de la casa del Señor o en un culto de reunión, pero las oraciones informales son las que nosotros tenemos a cada momento. Cuando estamos de camino al trabajo, cuando estamos las madres quizás preparando los alimentos para los hijos, para los niños. Nosotros como trabajadores, quizás allí en nuestro lugar de trabajo, en el pensamiento, estar pronunciando los nombres de nuestros hermanos por sus debilidades, por sus situaciones, por sus condiciones, estar en permanente comunión con nuestro Padre Celestial en pensamiento. Y podemos ahí seguir realizando nuestras actividades. Y quiero leer en el libro, a fin de conocerle, en las páginas 78 y 79, dice lo siguiente: Cristo insta a su pueblo a que ore sin cesar. Esto no significa que debiéramos estar siempre de rodillas, sino que la oración ha de ser como el aliento del alma de nuestros pensamientos, sino silenciosos. Donde quiera que estemos, han de ascender a Dios, y Jesús, nuestro abogado, suplica por nosotros, sosteniendo el incienso de su justicia, nuestros pedidos ante el Padre Celestial. Mira qué interesante. Entonces, conectados en el pensamiento, pidiendo, rogando, en cualquier actividad que nosotros nos veamos comprometidos, que tenemos que estar permanentemente conectados con nuestro Padre Celestial, pidiendo y rogando por aquellos hermanos que recién están en la fe, los nuevos conversos, y por aquellos hermanos que realizan la obra, en su caso como pastor, como ancianos, como tesoreros, como desempeñando las labores más humildes.
cada uno de nosotros tenemos que estar comprometidos a orar por ellos, desde los cargos más altos hasta las responsabilidades más humildes también. Así que eso sería, pastor. Como usted dice, este tema de la oración no es solo para unos pocos. Para todo creyente, todo cristiano está invitado y debe experimentar esta linda instancia de comunión y relación con nuestro Señor y Salvador. Y a través de la oración podemos llegar también a otras personas y ser de bendición para otras personas. Así que, hermanos, de verdad que podamos poner esto en práctica y que Dios nos ayude. También entonces vamos a finalizar entonces esta mañana con una oración, porque es importante orar. Antes quiero recordarles que usted puede allí seguir, por favor, comparte el link con algunos otros hermanos. Viene el momento allí de la historia de los niños. Apoyemos, estemos allí conectados. De igual manera, luego viene el culto para que usted siga allí conectado, atento. También usted puede hacer allí en su casa. Ahora más que nunca necesitamos ser fieles a Dios. Necesitamos tener esa relación íntima con el Señor y en todos los aspectos estar al día con nuestro Señor. Así que le invitamos para que usted también pueda en su hogar, con su familia, con sus seres queridos, recoger allí sus donativos, sus diezmos, su ofrenda, guardarlos o hacérselos llegar al tesorero, para que así podamos estar en regla con el Señor. Y por favor recuerde que tenemos nuestras reuniones habituales en la semana para que esté allí conectado. Y también por la clase bíblica que ya estamos iniciando entonces con los amigos para que sigamos orando por ellos. ¿Ya? Y también recordamos que usted también puede y debe pertenecer a un grupo pequeño a través de Zoom o de videollamada de WhatsApp y a través también de estos medios por la escuela sabática. Sigamos creciendo y sigamos allí fortaleciéndonos en medio de esta crisis que estamos viviendo. Dios le bendiga grandemente. Mi hermano Francisco, usted despídanos con una oración allí poderosa entonces en esta hora, en esta mañana. Y bueno, les agradecemos por estar allí conectados. Hermano Francisco. Oremos al Señor. Amado Dios, muchas gracias te damos por las bendiciones que tú nos has otorgado hasta ahora. Gracias, buen Dios, porque a pesar de las dificultades que tenemos hoy por esta pandemia, tal vez muchos hermanos están pasando momentos difíciles de enfermedad económica, problemas familiares. Sin embargo, tú estás con nosotros, Señor, y te rogamos para no decaer. Estemos firmes, Señor, más que nunca, por intermedio de esta oración. Que tú seas con cada uno de nuestros hermanos, con los dirigentes de nuestra iglesia, a nivel nacional, local, mundial, de tal manera que, Señor, que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria tuya, Señor. Te lo agradecemos humildemente en nuestros corazones, en el nombre y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Agradecemos entonces que nos haya acompañado en esta clase nuestro pastor Jason, ¿cierto? Ahí nos estamos despidiendo de nuestro hermano Francisco y de nuestro hermano Boris. Pero ustedes no se salgan de esta transmisión, nosotros seguimos en este día sábado adorando a nuestro Dios. Ya viene el Probad y Ved, la parte de los niños, el culto divino con el sermón de este sábado. Así que, hermanos queridos, sigan con esta transmisión. Ahora, para finalizar esta escuela sabática, vamos a entonar el himno que va a ser proyectado.
niños, buenos días. Hoy la historia que te voy a contar la voy a comenzar con una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han visto el deporte de la lucha libre? Bueno, la lucha libre es un deporte muy popular en todo el mundo. Otra cosa, que también este deporte es uno de los más antiguos porque se practicaba desde hace muchos años atrás. Y cuando se realizan eventos de lucha libre tan populares, la gente va de todos lados y se llenan los lugares donde se realizan. También por cable se pasan estas luchas libres, y ahí podemos encontrar y conocer algunos luchadores como lo fue el actor La Roca, John Cena y muchos otros. Bueno, niños, yo hoy día te quiero contar en la Biblia una historia de una lucha libre, pero mucho más especial. Esta no duró un round, ni 2 rounds, ni 3, como se acostumbra en las peleas de box o en las luchas libres, sino que la historia que menciona la Biblia es una lucha libre que duró toda la noche. ¿Te das cuenta? Toda la noche. ¿Qué te parece si la vamos a repasar? Y aquí tenemos al personaje de la historia. Este es nuestro luchador. ¿Sabes de quién hablo? Te voy a dar una pista. Era hijo de Isaac. Segunda pista. Tenía 2 esposas, Raquel y Lea. ¿Todavía no sabes? La última. Tenía un hermano gemelo. Ah, ahí sí. Ya veo que adivinaste. Estamos hablando de Jacob. Bueno, chicos, Jacob había abandonado sus tierras, se encontraba en las tierras de su tío Labán, y entonces él, arrepentido, él quería regresar a su hogar. Y entonces un día decidió hacerlo. Estaba muy arrepentido por lo mal y el daño que le había causado a su hermano gemelo Esaú. Entonces él tomó a su esposa Lea, tomó a Raquel para hacer este largo viaje a su tierra, 20 años que había dejado de ver a toda su parentela. Tomó a sus hijos. Jacob ya era un hombre con mucho dinero, tomó a todos sus siervos que lo acompañaran, sus rebaños. Miren la cantidad de personas que iba por el desierto en dirección a la que fue un día la casa de Jacob. Jacob le pidió a Dios que lo acompañara en este trayecto. Quería sentir su bendición y rogó. Dios le concedió y miren, mandó ejércitos de ángeles, menciona la Biblia, para que cuidaran de él y de toda su familia al inicio de la caravana y al final de la caravana también iba resguardado todas estas personas por ángeles. Qué hermoso, niños, sentir cuando Dios responde nuestras oraciones y envía a sus ángeles para cuidarnos. Y así como ellos, nosotros diariamente también Dios envía a su ángel. Ahora tenemos a toda la familia de Jacob muy cerca ya en las tierras de su hermano Esaú. A pesar de que él se sentía acompañado de toda su familia, de que los ángeles también lo resguardaban, aún así, él quiso enviar un mensajero y le dijo al mensajero que fuera a hablar con su hermano y le dijera que él venía en paz, que él estaba muy arrepentido y que él sabía que todas estas tierras eran de él, heredad de su padre, y que él la iba a respetar, que él venía en son de paz. Entonces este mensajero partió a la casa de Esaú y a los días regresó y le dijo: mi señor, Esaú está muy enojado contigo y además viene preparado con muchos soldados. ¡Oh, qué tristeza para toda la familia de Jacob! Él, cuando lo supo,
se sintió muy conmovido y le encontraba la razón por lo mal que se había portado con su hermano. Entonces, aún así, él se acercó más a Dios y pidió que su familia siguiera adelante. Y ellos siguieron, traspasaron el río, sus dos mujeres siguieron avanzando, sus rebaños, sus siervos y todos los demás personajes, porque él quería estar solo. ¿Saben, chicos? Jacob decidió estar solo y en ese lugar, ya era de noche, él se puso a orar. Y estaba orando cuando de repente sintió que le tomaron el hombro. Y se asustó porque pensó que era un ladrón. Así que lo tomó del brazo y empezó, ¿cierto?, a forcejear, a luchar con ese hombre. Y ahí estaban, y lo soltaba, caía Jacob, caía el desconocido. Y así estuvieron durante largo rato, no largo rato, chicos, durante horas luchando. Y es entonces cuando Jacob se da cuenta de que no está luchando con cualquier ser humano. Jacob está luchando con un ser superior. Él reconoce que no es un ser como él. Entonces el ser celestial le dijo: déjame porque está amaneciendo. Jacob le dijo: no te dejaré si no me bendices. Y seguían ahí tomados. Entonces le dijo: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob. Entonces le dijo: desde ahora ya no te llamarás Jacob, sino tu nombre será Israel. Y él lo seguía tomando. Entonces, este príncipe, que no era nada menos que Jesús, lo tocó del muslo y él sintió un dolor tan fuerte en la pierna, en su cadera, que lo soltó y cayó. Y desapareció Jesús, el príncipe con quien estaba luchando Jacob. ¿Y saben qué otra cosa, niños? Desapareció también toda esa preocupación que tenía Jacob, todo ese remordimiento, ese pesar que sentía por haber causado daño a su hermano, a su padre, haber abandonado a su madre, también desapareció y ahora él sintió una gran paz. Y entonces él ahora contento, con un dolor sí en su pierna, cojeando, va, ¿cierto?, al encuentro con su hermano. Y algo muy importante, niños, Dios también envió un ángel para que hablara con Esaú y no le hiciera daño ni a Jacob ni a su familia. Envió un ángel para que no le hiciera daño. Y entonces cuando se encuentran los dos hermanos, ya no había de parte de ambos maldad, sino que ahora era un gran regocijo haberse encontrado. Y por fin, ¿cierto?, pudieron los gemelos nuevamente encontrarse. Esto es muy hermoso, niños, la historia que venía en la Biblia para esta semana. Y nosotros vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que también nos dé esa bendición que necesitaba Jacob. Vamos a pedirle que nos bendiga y darle gracias porque Él siempre nos está perdonando. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias por tu gran amor, porque siempre nos estás perdonando y también reclamamos tu bendición. No te dejaré, Señor, si no me bendices. Que esa sea nuestra plegaria todos los días. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, y nos encontraremos muy pronto en otra historia bíblica. Yo tengo un amigo de verdad.
Llegó la hora del desafío para esta semana y consiste en que tú puedas realizar esta linda manualidad de goma eva. Estos caracoles los puedes confeccionar y adornar en tu casa, tu hogar, las macetas, o también las puedes regalar cuando vaya visita a tu hogar. El versículo de esta semana decía: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también te libraré. Salmo 91, 14. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mi versículo favorito. Bueno, chicos, para realizar esta manualidad solamente necesitas 3 cosas: goma eva, alfileres y un palito de brocheta. Este desafío, para que lo puedas realizar, puedes visitar la página de YouTube y ahí encontrarás bajo el título Caracoles de goma eva bíblico. Bien, chicos, fue un placer. Nos vemos. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a esta semana y este repaso de la lección de la clase de juveniles. Comencemos. Esta semana veremos un defecto en el liderazgo de Sedequías. ¿Sabes cuál es? Sedequías, dentro de todo lo que pudo haber logrado, la verdad que su rendimiento fue bastante bajo. ¿Y cuál fue el resultado? Un daño horrendo para su familia y el pueblo de Dios. Él tenía 2 opciones. La primera, someterse al poder babilónico y vivir en paz por 70 años. Y la segunda, resistir y sacar a flote todo el poder que tenía Nabucodonosor. Sedequías, algo que hacía bastante bien era escuchar la voz de Dios a través del profeta Jeremías. Pero los profetas falsos y los inconversos nuevamente lo engañaron. Sedequías fue un rey títere de los babilonios, aunque era en realidad el legítimo rey al trono. Posiblemente fue obligado a jurar lealtad a Nabucodonosor,
pero con el paso del tiempo hizo algunos arreglos con naciones vecinas, los cuales no estaban nada de bien con el pueblo babilónico. Todo este embrollo de tratados, cosas a favor y en contra de los babilónicos, hizo que no pudiera seguir por sus propias convicciones, ni para bien ni para mal. Lamentablemente todo esto hizo que el templo glorioso, hermoso y gigantesco de Jehová fuera saqueado y muchas personas murieran en una gran matanza sin sentido. Sedequías no se dio al mal, de hecho siguió buscando a Jeremías para consejos debido a lo que tenía que hacer. Él sabía lo que estaba bien, pero no creía realmente en esto como para hacerlo. Dios está buscando dirigentes que tengan una percepción clara de lo que está bien y lo que está mal, que puedan diferenciar de lo que es verdadero a lo falso y por sobre todo que sean leales a Él. Muy bien amigos, ese ha sido el repaso de la lección de esta semana, espero te haya gustado, no olvides compartirlo con tus amigos, también de leer el libro Los Ungidos, de contestar el quiz semanal, espero te vaya muy bien y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Adiós. Recordemos nuestra cadena de oración permanente a las 6 de la mañana y a las 21 horas. El primer motivo permanente de oración es el derramamiento del Espíritu Santo, primeramente en mi vida, en mi familia y también en la iglesia. Y el segundo motivo es que cada persona puede tener un encuentro con el Señor, aún en medio del sufrimiento y de la enfermedad, y que nosotros podamos ser las manos de Dios para llevarles esperanza. Siempre decimos que la iglesia es un lugar de refugio, un hospital para las heridas del alma, una casa de oración para todos los pueblos. Siempre anunciamos el Evangelio de Cristo que nos mandó a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Siempre dijimos que Jesús es pan para el que tiene hambre, agua para quien tiene sed. Pero sobre todo, siempre predicamos de un Salvador que dio su vida por cada ser humano. Por eso, aunque nuestras iglesias permanezcan cerradas, estamos dispuestos a abrir las puertas para alojar camas y recibir a quien lo necesita en nuestros espacios, siempre que haya posibilidad. Aunque nuestras comunidades no se reúnan físicamente, estamos unidos de norte a sur del continente para entregar comida, productos de higiene, lavar ropa y amenizar el dolor de quien sufre. Estamos donando sangre para que otras calamidades puedan ser remediadas. Estamos luchando juntos contra este enemigo, tratando a las personas en nuestros hospitales, enseñándoles a nuestros alumnos en casa, adaptando nuestra realidad para que nuestros empleados trabajen remotamente y pastoreando a millones de personas a la distancia. En tiempos de angustia, miedo y dudas, nos aferramos a la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde Jesús mismo promete enjugar nuestras lágrimas. Más que nunca, hoy es tiempo de ser iglesia, porque aunque las puertas estén cerradas, la iglesia somos nosotros. Iglesia Adventista del Séptimo Día, una voz de esperanza. Vean nomás un ejemplo de quién le apasiona ser un voluntario adventista. Su nombre es Ismael Mamani. 2 años de servicio no le fueron suficientes. Por eso deseó quedarse más tiempo sirviendo en Turquía y en busca de la residencia decidió estudiar. No fue fácil para él. Han sido tres años con bastantes experiencias en las cuales he podido ver la mano del Señor. Los 2 primeros años, Dios permitió que me dieran la residencia, pero el último año no fue fácil. Yo quería seguir sirviendo, pero me habían rechazado la residencia. Pero el último año deseaba ingresar a una universidad, y lo que no pude hacer en un año, Dios lo hizo en una semana.
Así como Ismael, hay 121 jóvenes adventistas sudamericanos en 28 países del mundo cumpliendo el llamado de Mateo 24:14. Una de esas jóvenes es Sueli Kio, peruana, que hace 11 meses sirve como profesora voluntaria en una escuela del Cairo, en Egipto. A pesar de la pandemia, ella no dejó su servicio de docencia, sino que creó formas para seguir enseñando junto a su equipo de trabajo. Y lo que hicimos desde marzo, que se cerraron todos los centros educativos de todo nivel, es empezar clases virtuales, en donde enviábamos la información de la currícula regular de los niños por videos, por PDFs, y dentro de esta información también enviábamos audios de oración por cada familia de los estudiantes y por pedidos en general. Esto ha sido una gran bendición, ya que nosotros en sí lo estábamos realizando con los niños, pero con esta situación tuvimos la oportunidad de también llegar a las familias de ellos. Pero, ¿qué es el Servicio Voluntario Adventista o SBA, conocido por sus siglas? Es un programa oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que tiene 13 años en Sudamérica, con el propósito de poner a disposición de forma organizada oportunidades de servicio voluntario temporario para adventistas y jóvenes y adultos estudiantes y profesionales en regiones necesitadas del mundo. ¿A pesar de la pandemia? Sí. El coronavirus estancó muchos proyectos, pero no el de Francisca Villegas, una joven enfermera chilena que está lista para ir a servir en el Hospital Adventista del Congo, África, y apoyar el Ministerio de Conquistadores y Aventureros del país. Mientras nos estamos preparando para poder salir a nuestro campo misionero, junto con mis compañeras con las que vamos a viajar, estamos desde ya haciendo nuestra misión. A pesar de que estamos en casa, estamos preparando material para poder trabajar con el Club de Conquistadores, de Aventureros, o también estamos preparando cosas para trabajar cada una en su área. Y eso nos ha servido porque nuestra misión ya comenzó. A nivel global son 2.000 voluntarios adventistas que sirven en 60 países del mundo. Pero, ¿cómo la Iglesia Adventista en Sudamérica está cuidando de sus voluntarios en esta pandemia? Nuestro trabajo acompañar estos voluntarios desde el momento en que ingresan en nuestro website hasta el momento que salen para servir, mientras están sirviendo, hasta el momento de su regreso. Nosotros rápidamente hicimos un protocolo para que ellos pudieran seguir y así mantenerse seguros. Una otra acción, nosotros disponibilizamos psicólogos profesionales de la salud emocional para que pudieran cuidar de aquellos que más necesitaban. Además de esto, para aquellos, por ejemplo, que necesitaban regresar porque su tiempo de voluntariado acabó, pero no pueden porque su país está cerrado para recibirlo. Para estos casos, nosotros extendemos el seguro de vida para ellos. A pesar de la situación actual, la misión de los voluntarios continúa con las debidas medidas de seguridad contra el coronavirus. Nosotros somos llamados para un propósito, y este propósito es de servir, y es de compartir esperanza, y es de permitir que nosotros podamos hacer como un puente conectando nuestro mensaje con las personas que no conocen de la esperanza, del amor de Dios. Para ser un voluntario del SBA se necesita total disposición de servicio, participar de una escuela de misiones en tu universidad o instituto adventista o leer el libro Pasaporte para la Misión. Para informarte más, visita el sitio web sba.adventistas.org. Hola mis queridos hermanos, un feliz sábado a cada uno de ustedes. Es grato para mí saludarlos en esta hermosa mañana de sábado, el Día del Señor. Quiero saludar a la iglesia de Playa Brava, a la iglesia de Nuevo Amanecer, el grupo. Quiero saludar a la iglesia de Las Dunas, a la cual voy. Quiero saludar a la iglesia de Progreso y también a la iglesia Fortaleza. El Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Estoy muy contento porque es un día maravilloso en el cual nosotros nos reunimos para adorar al Señor, pero en esta oportunidad nos tocó de esta forma a través de los medios de comunicación. Ahora los invito para que oremos, para
comenzar esta semana, este día muy especial de día sábado. Oremos. Bendito Padre que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta mañana maravillosa, que es un santo día creado por ti, estamos aquí, aunque separados físicamente, unidos en espíritu, en tu espíritu. Queremos implorar que nos acompañes donde quiera que estemos, para que tu Santo Espíritu nos guíe en esta mañana en todo lo que se diga y se haga, y podamos estar atentos, que podamos estar en espíritu y en verdad unidos para alabar tu nombre en esta mañana. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora los quiero invitar a alabar el nombre de nuestro Dios. La alabanza es muy importante porque mostramos con el corazón el amor a nuestro Dios. Vamos a cantar el himno que será proyectado. Cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! Queridos hermanos, llegó el momento en que nosotros adoramos también al Señor con estos diezmos, pactos y ofrendas. Y es muy importante porque demostramos de esa manera que confiamos en nuestro Dios y creemos que Él es el dueño de todo. Probad y ved. Historia de hoy. Una llama encendida. Para cumplir el ID de Jesús, fuimos enviados a Asia Central, a través del proyecto Misioneros para el Mundo, que envió 25 familias de América del Sur a varios lugares desafiantes del planeta Tierra, para la predicación del Evangelio alrededor del mundo. Nuestro objetivo aquí en Kirguistán fue establecer un contacto más cercano con la población nativa de la ciudad de Osh, en la parte sur del país,
La primera cosa que hicimos fue adaptarnos a la cultura y estudiar el idioma ruso. Luego de 6 meses, vimos que hacer proyectos sociales sería un medio excelente para atraer a las personas, para crear en un futuro cercano grupos de estudios de la Biblia. En este contexto, la escuela de fútbol fue y es hasta hoy una manera muy eficaz de establecer una relación de confianza y amistad con las familias de los pequeños atletas. Con el paso del tiempo, iniciamos un club de conquistadores, teniendo como base a los participantes de la escuela de fútbol que ya estaban confiados en nuestro liderazgo. Hoy, más de 30 conquistadores se reúnen todos los domingos para desarrollar sus actividades. El estudio de la Biblia está siendo introducido poco a poco con la autorización de los padres. Por ser un país de fuerte tradición comunista y musulmana, es necesario que todo sea hecho dentro de las normas en las cuales vive la población. Abrir la palabra de Dios, por ejemplo, exige el cumplimiento de innumerables reglas. Para alcanzar a jóvenes y adultos, implementamos una escuela informal de inglés y español, a partir de la necesidad que tiene la población de desarrollarse en esos dos idiomas. Nuestro objetivo principal era atraer alumnos de otras escuelas de idiomas tradicionales a nuestro club de conversación, que llamábamos Talking Club. Este club llegó a tener más de 40 participantes, y eso nos animó a abrir el primer grupo pequeño de Kirguistán. Hoy, después de 2 años de funcionamiento, este grupo pequeño se mantiene unido, alabando y adorando al Creador sin restricciones. La palabra de Dios es abierta y las enseñanzas de Jesús son presentadas en forma tranquila y valorando la alegría del pueblo de Kirguistán. Es una alegría ver cómo el Evangelio ha alcanzado personas en los lugares más distantes del planeta. Este avance del mensaje adventista, sin embargo, solo es posible porque usted, querido hermano, ha contribuido a través de sus recursos financieros para que la obra misionera sea predicada alrededor del mundo. Las ofrendas de los miembros de la División Sudamericana permiten que el proyecto Misioneros para el Mundo se extienda por 5 años más. Por eso ahora te quiero invitar a formar parte de este momento especial de adoración a Dios, a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Muy bien, ahora vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. El Señor quiere bendecir lo que usted ha traído para el Señor esta mañana. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir al Señor que bendiga estos dineros que van a servir para la proclamación del Evangelio en diferentes partes del mundo. Vamos a orar. Eterno Dios, una vez más invocamos tu santo nombre para agradecer, en primer lugar, lo que tú has puesto en nuestras manos, pero también agradecer el privilegio que tenemos de ser parte de la obra tuya. Tú nos has llamado y a través de los diezmos, pactos y ofrendas que tu pueblo ha traído en esta mañana, el Evangelio puede ser predicado y nosotros somos parte de ese plan maravilloso de la predicación del Evangelio. Bendice a cada uno de los dadores alegres, Señor, a los dadores que, Señor, con esfuerzo también han dado. Bendícelos, Señor, que lo que les ha quedado también sea multiplicado por tu grande amor y misericordia. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora nos toca recibir el pan de vida. El siervo del Señor está preparado. Trae el pan de vida para nosotros. Él fue, ¿no es cierto?, llamado por el Señor para traer este hermoso mensaje de esta mañana. Así que pongamos mucha atención, pongamos nuestro espíritu y nuestra conciencia lista para escuchar este hermoso mensaje. Antes de comenzar, de iniciar a estudiar la Biblia, les invito a inclinar el rostro para orar. Querido Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos, agradecidos estamos ante ti, bendito Dios, por esta oportunidad que nos brindas de estudiar tu palabra. Y queremos pedir, Señor, una bendición especial sobre ella para que tú derrames tu Santo Espíritu en nuestras vidas y que todo lo que yo tenga que hablar, reflexionar, Señor, también podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas.
quédate con cada hermanito y amigo que está detrás de esta plataforma, bendiciéndole enormemente. En el nombre de Jesús te imploramos. Amén. Bien, apreciados hermanos, apreciados amigos, hoy día yo los voy a llevar a recorrer el relato del rey Josafat. La historia por lo general registra las grandes victorias de personas que se destacaron por sus logros, pero también registran grandes fracasos. Nos habla, por ejemplo, de una persona que fue un aporte a la humanidad, que fue Thomas Alva Edison, quien creó la luz eléctrica, que hasta el día de hoy nosotros, ¿no es cierto?, la utilizamos. Pero también hay grandes personas que nos recuerdan con tristeza, algunos que lideraron momentos de gran dolor y vergüenza, como fue Adolfo Hitler, que bajo su dirección miles y miles de personas, seres humanos, ¿no es cierto?, murieron. Ahora, ¿qué queremos que la historia diga de nosotros? ¿Qué huellas vamos a dejar? ¿Qué herencia tendrán nuestros hijos? Y con esta introducción yo los voy a llevar al libro de Segunda de Crónica, capítulo 17. Vamos a leer prácticamente, vamos a analizar prácticamente todo el texto, todo el capítulo. ¿Quién era el rey Josafat? Josafat fue un rey de Judá durante 25 años. Recordemos un poquito de historia, que Israel se había separado en dos reinos, o en dos pueblos, que era el reino del norte y el reino del sur. También llamado Israel, que estaba al norte, y Judá, que estaba al sur. Él era hijo del rey Asa, uno de los reyes piadosos que tuvo Judá. ¿Qué nos dice Segunda de Crónicas 17, 1, 2? Allí, si ustedes van a la Biblia, dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército, nos dice la Biblia, en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. El nombre de Josafat significa el Señor es juez. Vamos a ver un poquitito en qué consistió su reinado. Bueno, su reinado, ¿no es cierto?, fue una oportunidad de Dios para él, y la aprovechó realmente muy bien nuestro hermano Josafat, ¿cierto? Aprovechó muy bien esa oportunidad, pues de la mano de Dios este periodo se distinguió por la reforma que él hizo. ¿Y qué reformas fueron las que hizo Josafat? Él fortaleció en primer lugar la milicia, la educación, la justicia, nombró jueces en las ciudades claves y un tribunal también de apelación allí en Jerusalén. Sin duda Dios gobernó a través de Josafat. Dejó él una excelente huella en la historia de Judá. Con la ayuda de Dios, ¿no es cierto?, debemos procurar dejar siempre la mejor huella, administrar bien lo que Dios nos encomienda hoy en día. Y sin duda, ¿no es cierto?, Josafat aprovechó muy bien esa oportunidad. Si nosotros seguimos analizando el capítulo, ¿qué más nos dice acerca de Josafat? En Segunda de Crónicas 17:3, vean allí, léanlo, dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales. Analicemos un poquitito allí este texto. Decide depender de Dios. Las buenas decisiones siempre preceden una excelente mañana. El decidir depender de Dios, ¿no es cierto?, sin duda nos van a traer
muy buenas bendiciones. Y Josafat no desaprovechó esa oportunidad, decidió depender el 100% de Dios. Y más adelante vamos a ir viendo qué es lo que hizo en cuanto a esa dependencia de Dios, las bendiciones que él recibió, lo que él pudo hacer. En el versículo 3 se destaca también anduvo, dicen, los primeros caminos de David su padre. Y ahí podemos recordar que los primeros caminos de David, fueron caminos de dependencia de Dios, donde el Señor lo protegió del rey Saúl y de todos sus enemigos. David siempre consultaba a Dios para salir a las batallas y para todos sus proyectos, y por eso contaba muchas veces con el respaldo, y así fue con el respaldo de Dios. Anduvo en los primeros caminos de David, su padre. ¿Cuántos de nosotros dependemos del Señor hoy en día? Nos cuesta muchas veces depender del Señor, de dejar al Señor en primer lugar, de pedirle al Señor, ¿no es cierto?, de caminar con el Señor. Y realmente hoy en día muchas veces no destacamos eso, no lo destacamos, no aprendemos a depender de Dios. A veces somos tan egocéntricos, ¿no es cierto?, que a veces somos, o decimos, no, yo no dependo de nadie, yo puedo salir solito con mis problemas, yo no dependo de Dios, yo dependo de mí mismo nomás, y yo solito puedo salir. Pero muchas veces no es así. Aprendamos de Josafat cómo él decidió depender de Dios y cuántas bendiciones él recibió por aprender a depender y porque anduvo realmente, ¿no es cierto?, en los caminos que David, ¿no es cierto?, con sus buen ejemplo le dejó. Es importante, ¿no es cierto?, que lo que Josafat adquirió de sus familiares pasados. Él contaba con el respaldo sin duda de Dios. Vamos a seguir analizando qué más lecciones podemos sacar, ¿no es cierto?, de Josafat. Si vamos a segunda de Crónica y mismo nos quedamos en el capítulo 17, veamos el versículo 4. ¿Qué nos dice allí? El versículo 4, ¿no es cierto?, dice, sino que buscó a Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Buscar a Dios debe ser nuestro estilo de vida. Si no, ¿no es cierto?, dice clarito ahí, buscó al Dios de su padre. Sin duda, a lo mejor hay muchos de nosotros que nacimos en un hogar cristiano. Nuestros padres eran cristianos cuando nosotros, ¿no es cierto?, llegamos al mundo. Y muchos de nosotros seguimos, ¿no es cierto?, seguimos ese estilo de vida que nuestros padres nos entregaron. Gracias a Dios, ¿no es cierto? Y muchos están en la iglesia por lo mismo, por ese estilo de vida que nuestros padres nos regalaron, nos entregaron, nos otorgaron. Buscar a Dios, sin duda debe ser nuestro estilo de vida, buscar a Dios diariamente, constantemente, así como Josafat aprendió a buscarlo. La expresión buscó al Dios de su padre nos hace recordar, ¿no es cierto?, la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros hijos, lo que yo anteriormente les decía. Podemos recordar nosotros lo que nuestros padres nos entregaron, no solo de enseñarle, sino de depender, ¿no es cierto?, de nuestro Dios, de enseñarle con nuestros ejemplos, ¿no es cierto?, cosa que impacte en la vida de nuestros hijos. La palabra buscó, que dice allí en la Biblia, viene del término hebreo darash, que también significa frecuentar, guiar, ¿no es cierto?, buscar, averiguar, preguntar, escudriñar, consultar. Un uso bastante frecuente, el que nosotros utilizamos, es el término consultar a Dios, que a veces indica una búsqueda en oración privada de la dirección divina, ¿no es cierto?, consultarle a Dios a través de la oración.
consultar a Dios nuestros planes, consultarle a Dios nuestros proyectos. Pero para eso nosotros debemos buscar a nuestro Dios, buscar al Dios, ¿no es cierto?, que nuestros padres a nosotros nos enseñaron con responsabilidad. Vamos a seguir en el capítulo. Allí en el versículo 4 nos dice también que anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Decide a qué cosa, decide obedecer. Qué importante decide obedecer a Dios, anduvo en sus mandamientos. Y a nosotros hoy en día, nosotros conocemos los mandamientos de Dios, conocemos su palabra y nos cuesta obedecer. Pero Josafat fue un joven valiente, decidido, ¿no es cierto? Y que se empapó de todo lo que Dios le estaba presentando. Un día Adán estuvo frente al árbol del bien y del mal y él tuvo que decidir allí, Y hoy nosotros seguimos enfrentando también este árbol y tenemos que tomar decisiones. Hoy en día tenemos que tomar decisiones más que nunca. La diferencia, ¿no es cierto? Cristo también tuvo que tomar decisiones, pero la diferencia es que Cristo venció al tentador. Y hoy Cristo vive en nosotros y también podemos nosotros vencer. Por eso dice la Escritura, dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. El Señor nos promete eso, ¿no es cierto? Cuando tengamos que hacer una mala decisión, cuando estamos, ¿no es cierto?, siendo tentados, el Señor nos va a dar nosotros lo que podemos resistir, lo que vamos a resistir, pero a la vez nos va a dar la salida, en el momento nos va a ir dando la salida. Josafat, ¿no es cierto?, se animó, allí en el versículo 6, dice que se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá, dice la Biblia, y se animó, voy a volver a leerlo de nuevo, dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Aquí vemos nosotros que tomó también una decisión Josafat. Dice que derriba los ídolos. Y la frase se animó de corazón en los caminos de Jehová nos habla de una decisión en lo profundo de su corazón. Y es de destacarse la última frase del versículo anterior, dice que tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y con todo ello se animó en seguir los caminos del Señor. No lo abandonó por la abundancia que le llegaba a él, ¿no es cierto? Derribó la idolatría que había en los lugares altos. Aquí se refiere a los lugares destinados al culto de los falsos dioses de Canaán, imágenes de acera, que era un culto distinguido por su inmoralidad sexual. Y todo aquello, apreciado hermano, que nos aparta de Dios es idolatría. Pues la finalidad del diablo es apartar al hombre del verdadero culto de Dios. Y allí Josafat tomó una buena decisión. Derribó la idolatría, derribó lo que estaba apartando al hombre de Dios. Decidió hacerlo. Y frente a eso le dio, ¿no es cierto?, el primer lugar a deleitarse en la ley de Dios. Si ahí vamos en el versículo 17, 7 y 9, y ustedes lo pueden leer allí, vemos que reinó 25 años
Y en el tercer año de su reinado, él allí procura la enseñanza del libro de la ley de Jehová a todo Judá. O sea, la palabra de Dios, él le dio un énfasis importante. Le dio un énfasis importante allí a la palabra de Dios, al libro de la ley de Jehová. Le dio, ¿no es cierto?, el valor que debía darle. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sin duda nos fortalece. La palabra de Dios a nosotros nos instruye, nos alimenta y además ilumina nuestras decisiones y nos da la capacidad de permanecer. Si nosotros vamos allí, en Hebreo 1:3 dice que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con la palabra de su poder. Y si vamos también allí en Isaías 48, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y había que darle el lugar que correspondía y Josafat se lo estaba dando allí, ¿no es cierto?, al pueblo. Apreciados hermanos, sin duda Dios estuvo con Josafat. Dios estuvo con Josafat. La respuesta de Dios depende de la respuesta del hombre. En la Escritura, los hombres y mujeres que se destacaron, siendo instrumentos que glorificaron al Señor, tuvieron el mismo secreto. Vemos muchos, ¿no es cierto?, de la Biblia que usaron, ¿no es cierto?, tomaron al Señor en primer lugar, su palabra, lo hacían, ¿no es cierto?, diariamente, estudiaban su palabra, oraban diariamente y sin duda, ¿no es cierto?, fueron instrumentos que glorificaron al Señor. Y Dios estaba allí con ellos. Quizás Josafat no fue tan excelente soldado como el rey David, ni un sabio como el rey Salomón, pero Dios estaba con él. Y eso realmente marcó la diferencia, Dios confirmó su reino, y la palabra confirmó se traduce también como consolidó, como afirmó, como fortaleció, y fue Dios quien lo hizo. Qué bueno a veces, hermano, hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos confirma con su respaldo. Y así también su nombre es glorificado y nuestro corazón se goza de ver a Dios. Dios derramó abundancia sobre la casa de Josafat. Si analizamos nosotros los textos, los versículos 17, 11 y 13, vemos allí que muchos le traían presente a Josafat, le traían tributos. Los árabes, dicen, ¿no es cierto?, también le trajeron ganados, animales, carneros, machos cabríos. Y Josafat, ¿no es cierto?, se engrandeció mucho, edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en la ciudad de Judá. Tuvo muchos hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y aquí está el principio que usó Josafat. ¿Qué hizo? Buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y eso es lo que nosotros también tenemos que destacar, conocer ese principio, buscar primeramente el reino de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. De esta manera, Judá fue próspero, ensanchó su territorio. La justicia fue característica en el gobierno de Josafat. Su ejército fue numeroso, más de 1 millón de hombres valientes y diestros en la guerra. Sin duda, algunos debemos tener presente que cuando hacemos bien las cosas, estas trascienden en la medida que nosotros caminemos con Dios. Y sin duda Josafat lo tenía muy claro. Durante este gobierno, Dios fue glorificado porque siempre se procuró buscar su rostro, siempre se buscó hacer su voluntad, vivir su palabra. Y en nuestras manos, apreciado hermano, está cambiar el curso de nuestra vida, siguiendo la voluntad de Dios. Entonces,
nuestra casa será bendecida, nuestra familia será protegida. Josafat tuvo que hacer reformas en su reinado, muchas reformas, que sin duda, ¿no es cierto?, fue de bendición para el pueblo. Quizás Dios nos está llamando a hacer reformas también en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, reforma en nuestra salud, en nuestra alimentación. Pues sin duda, cosas nuevas y grandes vienen de Dios cuando nosotros decidimos obedecer, ¿no es cierto?, obedecer, cuando nosotros decidimos deleitarnos en la palabra de Dios, cuando nosotros decidimos guardar los mandamientos, cuando nosotros decidimos ser obedientes, ¿no es cierto?, a su palabra. Quiera Dios, ¿no es cierto?, que estas grandes lecciones que Josafat nos ha dejado, nosotros podamos, ¿no es cierto?, mantener este ejemplo, aplicarlo en nuestras vidas y dejar que el Señor gobierne, ¿no es cierto?, nuestra familia, gobierne, ¿no es cierto?, nuestras decisiones. Pero para eso nosotros tenemos que buscar al Señor y llevarle, ¿no es cierto?, nuestros planes y nuestros proyectos a los pies de Dios para que esos planes y esos proyectos sean bendecidos por Él. Que el Señor nos ayude a rescatar, ¿no es cierto?, estas hermosas lecciones y a ponerla en práctica, porque sin duda hoy día necesitamos hacer reforma en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Así como está, les voy a invitar a que inclinemos el rostro para orar. Querido Dios, una vez más te agradecemos porque tú nos permitiste, Señor, estudiar y reflexionar acerca de Josafat, un gran personaje, Señor, en la historia bíblica que nos deja grandes lecciones. Ayúdanos, Señor, a depender exclusivamente de ti. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos a deleitarnos en tu presencia y a deleitarnos, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a hacer tu voluntad y que nuestros planes y proyectos siempre estén siendo aprobados por ti. Bendice a cada familia, Señor, y que tus bendiciones, Señor, también sean derramados para aquellas personas, Señor, que están estudiando tu palabra. Dirígenos ahora y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
después de haber escuchado este hermoso mensaje maravilloso, pongámoslo en práctica. Veamos que es importante cada uno de los textos, de las palabras que fueron dichas, que son en beneficio de nuestra alimentación espiritual. También quiero recordarles que los días viernes tenemos reuniones a las 19 horas, los días sábados a las 9:30, los días domingo a las 20 horas y los días miércoles también a las 20 horas. Así que hagamos planes para que también podamos participar de los jóvenes. Los jóvenes también tienen su programa a la hora ya indicada y así hagamos planes para estar siempre en todas las reuniones, porque de esa manera estaremos alimentando nuestro espíritu y estaremos cada día más cerca uno de otro a pesar de la distancia física que hoy tenemos. Así que vamos a orar para concluir este momento. Querido Padre, una vez más, agradecido Señor, porque nos has traído el pan de vida y nos invitas a participar contigo en todos los momentos que tú has planificado, Señor, en estos días difíciles, para que podamos recibir de ti el pan de vida, los consejos y todo aquello que nos es necesario para vivir hasta que tú vengas. Bendice a mis hermanos, dales ánimo a cada uno de ellos, a los que tienen dificultades, Señor, a los que están enfermos, cuídalos, Señor, dales tu espíritu y dales, Señor, fortaleza para que sigan adelante sabiendo que tú vienes pronto. Bendícenos y acompáñanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos de allí, de todos cuida, buen pastor Jesús, en nuestras mentes grave con poder tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos pueda sin temor cerrar, y en mi glorioso despertar